¿Cómo está la salud mental de tu familia? Para la mayoría de nosotros, los problemas de salud mental son difíciles de admitir cuando afecta a nuestra familia y, sin embargo, la enfermedad mental tiene mucha incidencia en nuestra sociedad. Conversamos sobre caminar por el valle escondido de la salud mental entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la salud mental, algunas de las dificultades para reconocerla y tratarla y cómo la entendemos para bien o para mal en la cristiandad. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande la conversación y te ofrece acceso a algunos de los recursos que facilitan hoy nuestra conversación. Encuentra más información en radiomoody.org. Lo que motiva nuestra conversación es una entrevista del diario español La Razón a Robert Colker, autor de Los chicos de Hidden Valley Road, en la mente de una familia americana, que ha sido publicado en español por la editorial Sexto Piso. Este libro cuenta la historia real de una familia de 12 hermanos, 6 diagnosticados con esquizofrenia. Y yo, Guillermo y Elsa, encontré el título original en inglés de este libro muy sugerente, esta idea del Hidden Valley Road, o literalmente el camino del valle escondido, haciendo referencia no solo al lugar donde vivía esta familia, pero a una manera poética de describir la enfermedad mental, ese camino de un lugar escondido, desconocido, profundo, confuso, incierto, y del que posiblemente sea muy difícil salir o quizás imposible. Las enfermedades mentales han sido siempre una especie de tabú. No se menciona, no se quiere saber de ellas. Y hoy día, déjenme decirles que a lo mejor mi opinión va a contracorriente, sabemos muy poco de los procesos mentales, de estas reacciones químicas, eléctricas en el cerebro, a pesar de todo lo que nos digan los psiquiatras y los neurólogos y la gente que se ha dedicado su vida a estudiar el sistema de salud humano. También parece ser que históricamente, en el siglo XIX, principios o buena parte del siglo XX, incluso cuando algún familiar tenía alguna enfermedad mental, ¿verdad? Se les mandaba de viaje, ¿no? De esos viajes, entre comillas, ¿no? A esos viajes, ¿no? De donde no se sabía por dónde andaban, pero seguían viajando, pero en realidad a estas personas se les había ingresado muchas veces en algún monasterio, se les ingresaba en alguna abadía, en algún lugar donde pudieran ser atendidos, ¿verdad? Muchas veces por personal religioso, o también incluso si eran muy, muy violentos debido a la enfermedad mental determinada, en un tipo de asilos, ¿no? Para personas que padecían de este mal y se les encerraba lamentablemente como si fueran animales desquiciados, ¿no? La pregunta es, ¿llevamos todos un gen? ¿Somos posibles candidatos a sufrir una enfermedad de este tipo? Porque realmente esta familia, de cuyos miembros 6 de ellos sufrieron esquizofrenia, a lo mejor si hubieran tenido, no sé, el adelanto médico para saber que habían algunos problemas genéticos, a lo mejor nunca hubieran tenido tantos hijos. Y a lo mejor no se sabía y era una especie de lotería, ¿no? Alguno era afectado y otro no. Y no se sabía por qué, porque toda esta cuestión del análisis genético es una cuestión relativamente moderna. Y lo que parece también es que en esta familia los niños a diferentes edades empezaron a desarrollar, ¿no? Estos síntomas de esquizofrenia. No es algo que sea aparente, ¿no? El desequilibrio mental desde el nacimiento es algo muy curioso, que lo cual hace también muy difícil el diagnóstico, pero también el encontrar la causa, ¿no? Estamos hablando de que en algunos casos se habla de la posibilidad, de la teoría de que existe este gen, ¿no? Que nos hace más factibles a adquirir la enfermedad de esquizofrenia. Lo mismo se habla del cáncer, ¿no? Entonces, el estigma no solamente tiene que ver con el comportamiento de la persona, sino también las familias, ¿verdad? El horror de enfrentarse a la sociedad, que existe el temor, ¿verdad?, de relacionarse socialmente y tener hijos y que vayan a tener sus hijos esa enfermedad. Entonces, mucha gente también se alejaba socialmente de familias enteras que tenían
hijos, hijas, parientes, ¿verdad?, padeciendo de alguna enfermedad mental, como es aquí el caso de la esquizofrenia. Y creo, ¿sí? Elsa, que hasta la fecha, ¿no? Yo creo que todavía estas cosas están vigentes. Pero interesantemente, ya que ustedes trajeron el tema de la genética, déjenme decirles que la estadística, por lo menos en los Estados Unidos, dice que el problema más prominente de salud mental, con más incidencia en la población, no es algo congénito como lo pudiera ser el ser bipolar o algún trastorno esquizofrénico. Son los problemas de ansiedad. Y me llama mucho la atención porque siempre conectamos eso con las circunstancias, no necesariamente con la genética. Así que la enfermedad mental es prominente, no mucha gente que la padece se trata, y todo parece comenzar en la juventud. Y eso me da la impresión debería darnos algunas herramientas para empezar a entender un poco mejor todo esto, ¿no? El problema mental, la esquizofrenia, el bipolarismo y otras cuestiones que afectan la mente son ignorados a veces en nuestra sociedad. Y uno de los lugares donde más se ignora la cuestión de la enfermedad mental son las congregaciones religiosas. Ya, pero ya que lo tocaste, Guillermo, veamos un poquito más de cerca ese papel que juega la religión en la incidencia y cómo consideramos la mayoría de nosotros la enfermedad mental. Y la mayoría de los estudios dicen que de alguna manera la religión ofrece algo positivo. Pero déjenme decirles a ustedes de por qué es posible que esto suceda. En cualquier congregación que tenga un sentido religioso, existe aquello que se llama comunidad o comunión, en donde la gente se ve, se habla, tienen alguna actividad de tipo social. Hay la posibilidad también de interactuar con otras personas, de saber sus problemas, de tener una intimidad, digamos, de amistad que no se da en otros círculos, y a lo mejor eso ayuda de alguna manera a estabilizar a aquellas personas que a lo mejor padecen de la soledad, padecen de la ansiedad, padecen de sus problemas que no tienen con quienes compartirlos. Así que yo creo que la congregación religiosa de cualquier tipo, no importa la religión que sea, provee un ambiente en el cual la persona puede realmente de alguna manera descansar. Pero me parece de todas maneras que cuando llegamos al plano de la iglesia, a nivel práctico, muchas comunidades de fe niegan incluso la existencia de la enfermedad mental, ¿verdad? Porque en ciertos círculos todo se cataloga como algo en el orden espiritual. Creo que tenemos una responsabilidad en las comunidades de fe de tener ese razonamiento, ese discernimiento, ¿verdad? Ese don de la sabiduría, ese don del conocimiento también, donde aunados a la capacidad de relacionarnos, ¿verdad?, honestamente, sinceramente con nuestros compañeros en estas comunidades de fe, y que podamos hablarles realmente, decirle, oye, te noto que a lo mejor tienes esta depresión, o te noto que no puedes reaccionar de una manera congruente, ¿verdad?, cuando esta situación se presenta o cuando esta persona te llama. Difícil el tema propuesto por Elsa, porque yo creo que no tenemos hoy día ese atrevimiento, esa confianza para ir donde una persona y decirle, mira, me da la impresión que tú tienes un problema depresivo, me da la impresión que tú estás pasando por una cuestión que necesita un tratamiento médico, qué sé yo, psicológico. La familia que rodea a una persona que está enferma siempre va a creer en que la oración y que la acción pastoral, por ejemplo, de un ministro, puede tener mucho más efectividad que un tratamiento médico. Es decir, aquí hay un problema en el que se encuentra la persona que está afectada, la familia que lo rodea y nosotros que estamos del otro lado tratando como un malabarista, ¿no? Tratando de entender el problema y también de tener una opinión que sea por lo menos más racional acerca de los problemas que afectan a la gente. Pero a la hora de entender el problema, Guillermo y Elsa, no deberíamos expandir nuestro concepto, ¿no? Que algunos tenemos la tendencia a verlo todo en el orden material, neurológico o genético, o incluso en el orden material de las circunstancias y del medio ambiente que nos rodea, y otros tenemos la tendencia a verlo exclusivamente como un problema espiritual, y se nos olvida que los dos están interrelacionados. Interesantemente, una de las cosas que indica el artículo que consideramos hoy es que ya en la ciencia médica, para tratar estas enfermedades, muchos terapistas están diciendo no, la dimensión espiritual y la dimensión de la fe tienen que ser incluidas en el tratamiento. Y quizás es un punto también de comienzo, ¿o no? Yo pienso que sí, que puede ser un buen comienzo, pero
la gran pregunta ¿están nuestras congregaciones religiosas, nuestros centros de fe, están abiertas a esta posibilidad? Porque normalmente aquel que enseña, el que predica, toma un texto de la Biblia y hace una especie de aplicación tipo paraguas, ¿no? Abre el texto y lo rocía a quien esté presente, tratando de que alguien tome alguna cosa y le afecte de alguna manera. Y esa es la primera y la única intención de aquel que está enseñando algo. Creo que tiene mucho que ver también la educación integral que se ofrece o que se podría ofrecer en las congregaciones, en las comunidades de fe, de reconocer, ¿verdad?, que así como hay personas que tienen padecimientos físicos, sería bueno empezar desde el liderazgo, desde los diáconos en la iglesia, desde los líderes, empezar a reconocer la existencia de enfermedades mentales y, ¿por qué no?, empezar a formar grupos de apoyo en nuestras congregaciones para personas que tienen estos padecimientos, de igual manera que tenemos estos grupos de apoyo para los ancianos, grupos de apoyo para las misiones y también, ¿por qué no?, integrar desde el púlpito este reconocimiento, ¿no?, de que hay hoy en día muchas enfermedades, muchos padecimientos de orden mental que necesitan nuestra atención de manera cristiana, de manera responsable y no necesariamente ignorarlos por un lado o atribuirlos todos estos males mentales a cuestiones espirituales. Pero es interesante, Elsa, que Jesucristo fue capaz de diferenciar entre los problemas espirituales. Incluso habla en algún momento de una mujer de la que salieron 7 espíritus y todo ese tipo de cosas, pero también habla de una especie de higiene mental, cuando él dice que no hay que preocuparse, hay que dejar la ansiedad a un lado y hay que vivir cada día de acuerdo a las posibilidades que el día ofrece y no preocuparse del día de mañana. O sea, Jesucristo está reconociendo también hace una diferenciación entre las cuestiones espirituales y las mentales. Creo que es muy realista, ¿verdad?, el darnos cuenta de que en ocasiones, ¿verdad?, Dios decide, ¿verdad?, curarnos a través de medicamentos, curarnos milagrosamente, curarnos por un sistema de cambio, ¿no?, de decisiones en nuestra vida. Dios de cierta manera escoge esos caminos diferentes, ¿verdad?, para curar a muchos de nosotros. Sin embargo, también existe la realidad de que muchas veces las enfermedades permanecen, los males permanecen y de cierta manera tenemos que aprender a llevarlos, a vivir con ellos y a manejarlos, ¿verdad?, por la gracia de Dios, como nos dice el apóstol Pablo, ¿no?, que él le suplicó a Dios que le quitara ese mal del cual no sabemos, que Dios le removiera, y Dios le dijo, no, mi gracia es suficiente para ti. Y Pablo tuvo que aprender a vivir con ese malestar, ¿verdad?, de por vida y vivir día a día con esa gracia que Dios le proporcionaba. Y yo creo que habemos muchas personas que de una forma u otra aprendemos o estamos invitados por Dios mismo a manejar esos males, ya sea físicos, ya sea emocionales, ya sea de cuestiones circunstanciales, ¿verdad? En fin, hay tantos males en el mundo. Algunos de ellos se pueden resolver, algunos de ellos se pueden manejar y algunos de ellos tienen la dicha y el gozo de ser resueltos por Dios de una manera milagrosa. Yo creo que existen varias opciones por nuestra vida y en algunos casos tenemos que tomarlos como nuestra cruz y escoger de la mejor manera llevar esa cruz a cuestas. Queremos invitarte a que explores más de este tema suscribiéndote al podcast que acompaña este programa con una conversación extendida y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Más información en radiomoody.org. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Nuestra gratitud también para Elsa Mazón y Guillermo Serrano por darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Una producción conjunta de Ministerio Reforma y Radio Moody.